Cordial saludo. En el presente video vamos a presentar una actividad que corresponde al espacio académico de herramientas tecnológicas para el análisis de datos del doctorado Ciencias de la Educación de la Universidad UMESID. El docente que orienta este espacio es el doctor Elmer Muñoz Hernández. El grupo de trabajo está conformado por Joana Aguilar, por Laura Rebolledo y por Dayana Caterín Quiemba. En este video vamos a presentar el uso de Atlas T para el análisis cualitativo aplicado a un diario de campo desde la organización del proyecto hasta la generación de hallazgos y reflexiones. Vamos a iniciar con una referencia a lo que es Atlas T como un software especializado para el análisis cualitativo asistido por computadora. Permite gestionar grandes cantidades de información mediante procesos como la codificación, la creación de memos analíticos, la visualización de relaciones entre categorías mediante la construcción de redes. El objetivo de Atlas T no es sustituir la interpretación del investigador, sino ofrecer un entorno riguroso para organizar esos datos, las evidencias recogidas y las teorías, fortaleciendo el proceso hermenéutico y también la trazabilidad analítica. En este caso, que es un taller práctico, es el segundo taller, cada grupo debe a partir del diario de campo, entonces cargar la unidad hermenéutica, crear citas, crear códigos y crear una red o distintas redes dependiendo de la cantidad de información que se proporciona. Una vez los grupos han realizado este procedimiento, pasamos a construir el análisis de la información contenida en la red, presentando todos los elementos de categorías o subcategorías emergentes que se hayan encontrado en el diario de campo. Entonces, lo que primero se hace al ingresar al entorno de Atlas T es crear un nuevo proyecto y nos van a solicitar que le pongamos un título, un nombre a ese proyecto. En este caso, nosotras pusimos Análisis Diario de Campo, Unidad 3. También está una opción de agregar un comentario. El que quisimos agregar es el docente haciendo uso de herramientas tecnológicas. Esto es opcional. Lo que sí es obligatorio para continuar es ponerle un título al proyecto. Luego de eso nos vamos acá al menú superior de agregar documentos y vamos a importar el archivo del diario de campo. Una vez importado, Atlas T lo va a almacenar dentro del proyecto y nos va a permitir trabajar directamente sobre el texto. Esto se constituye como lo que se conoce como unidad hermenéutica. Antes de crear citas y de crear códigos, es recomendable hacer una lectura general, una lectura inicial, porque nos permite identificar unidades de sentido y también nos va ayudando a delimitar fragmentos que posteriormente se convertirán en citas. Luego aquí empezamos entonces con la selección de citas. Para marcar una cita seleccionamos con el cursor y se ve sombreado como lo vemos en pantalla. Entonces empezamos a seleccionar esos fragmentos que consideramos relevantes. Nosotros aquí en este primer fragmento seleccionamos este apartado porque menciona que el docente promueve el uso de tabletas para resolver problemas en grupos. Con este fragmento seleccionado entonces creamos la cita y al crear la cita nos va a posibilitar en esta franja que se ve aquí en este costado con la flechita morada, nos va a empezar a permitir construir códigos de la siguiente manera. Entonces, cada cita requiere que creemos códigos. Entonces, en este recuadro, en el cuadro emergente, vamos creando. Entonces, el primer código que se creó para esta cita es pedagogía mediada por TIC. Lo describimos brevemente, esto es importante tenerlo en cuenta para la creación de códigos que sean muy específicos, que no sean tan extensos, para que todos en el equipo podamos manejarlos pues de una manera práctica y pertinente. Entonces lo que empezamos a hacer es a repetir esta tarea con la selección de citas, vamos creando los códigos que vamos considerando pertinentes. Entonces en esta primera cita se crearon 3 códigos. Luego pasamos a una segunda cita que se selecciona y con esta cita hacemos la misma tarea. Empezamos a crear otros códigos que sean
relacionados, que estén relacionados. Entonces, ¿qué es importante? Diferenciar esos códigos descriptivos, como en el caso de este diario de campo se menciona una videoconferencia utilizada por el maestro, porque este código nombra lo observado, entonces es un código descriptivo. Y hay otros códigos que son analíticos, como ya el que se denominó autonomía cognitiva, que responde ya más a una interpretación teórica. Una vez estén consolidados los códigos, Atlas T nos va a permitir visualizar la frecuencia de aparición, las concurrencias, y estos datos pues van a orientar esas interpretaciones. No sustituyen nunca la lectura crítica, pero son una herramienta fundamental. En este caso podemos ver que se cargó un documento y que se generaron 11 códigos: alfabetización digital, apertura del aula, aprendizaje activo, autonomía cognitiva, diseño didáctico, enfoque instruccional, investigación formativa, pedagogía mediada por TIC, prácticas docentes, tecnología como mediadora social y tecnología como ventana global. Este es el consolidado que tenemos. Luego de esto, la siguiente tarea es la creación de la red conceptual. Para crear la red, nos vamos entonces a este menú superior de crear entidades, y cuando se despliegan las posibilidades que ofrece, le vamos a seleccionar crear red. Cuando le damos crear red, lo que nos va a pedir es que le pongamos un nombre a esta red, un título a la red, y ya le damos la opción crear, y entonces nos va a proporcionar esta área de trabajo. Entonces aquí vamos a empezar a arrastrar lo que se denominan entidades. Entonces, los códigos los vamos a empezar a arrastrar uno a uno, y vamos luego a empezar a establecer entre esos códigos unas relaciones, como lo podemos ver aquí en este espacio, que ya se han arrastrado los códigos y ya se han empezado a relacionar. Entonces, comienza con la pedagogía mediada por las TIC, necesita de prácticas docentes desde el diálogo de saberes, de una apertura en el aula, porque posibilita esa apertura a una alfabetización digital, que genera condiciones para que se dé un aprendizaje activo, y los estudiantes pueden desarrollar una autonomía cognitiva, permitiendo que la tecnología se constituya como una mediadora social y que también se configure como una ventana global, la tecnología como una ventana global. Una vez finalizado el proyecto, entonces se pueden tomar capturas de las imágenes, se pueden exportar los resultados, porque luego nos van a servir para llevarlos a los informes de investigación, protocolos, documentos. Cuando el proyecto se finaliza, nos va a dar esta información. Entonces nos dice, por ejemplo, en este proyecto, el nombre: análisis diario de campo unidad 3, el documento subido 1, códigos 11 y citas 3. Aquí tenemos entonces ya la posibilidad de comenzar a hacer el análisis. Este análisis es fundamental porque el Atlas T nos da la posibilidad de tener los esquemas, las redes. Nosotros las traemos al documento de investigación con la respectiva citación en norma ZAPA, y empezamos a hacer el desarrollo del análisis mediante la red que se está creando. Entonces acá iniciamos con la categoría 1, pedagogía mediada por TIC. Durante los 5 días de observación, el profesor Rodríguez evidencia una pedagogía mediada por las TIC, que no se reduce a agregar la tecnología, sino que la transforma ese modo de enseñar. Entonces aquí el docente introduce herramientas digitales como las presentaciones, plataformas, aplicaciones, software de simulación, pero siempre con una función epistémica. Entonces aquí tenemos la posibilidad de hacer la relación con los constructos teóricos. Esta aproximación se alinea con los planteamientos de AREA y de ADEL, quienes sostienen que la mediación tecnológica genera nuevas ecologías de aprendizaje, en las que el aula deja de ser el único espacio legitimado para el conocimiento. Y también Cabero enfatiza que integrar las TIC implica diseñar entornos educativos flexibles, móviles y centrados en el estudiante. No basta con, entre comillas, usar tecnología, sino reconfigurar las prácticas pedagógicas. En este análisis se nos solicita integrar la postura del investigador. En nuestro caso, como equipo, pensamos que la evidencia observada muestra que la tecnología actúa como un dispositivo pedagógico que reorganiza la enseñanza y desplaza el foco desde la transmisión hacia la interacción con el saber.
Con esta otra categoría de prácticas docentes y de apertura en el aula, entonces desde el primer día el docente estructura la clase mediante recursos multimedia, orienta el trabajo desde el contenido visible. La tecnología aquí no sustituye, sino que acompaña el discurso pedagógico. El profesor combina la explicación tradicional con presentaciones y animaciones, logrando construir representaciones visuales que facilitan la comprensión. Entonces, a partir del día 2 y 3, las prácticas evolucionan y el aula deja de funcionar como un espacio cerrado y pasa a operar como un espacio expandido. Entonces, se empiezan a dar dos cosas, el trabajo colaborativo y la investigación guiada, una navegación crítica y uso de bases de datos. Ese movimiento traduce un cambio epistémico porque el conocimiento no circula solo en la voz del profesor, sino a través de otros nodos, los recursos digitales, los pares, las plataformas, y esta apertura ocurre desde el diálogo de saberes. Entonces los estudiantes muestran, contrastan, negocian y validan la información. Aquí en los planteamientos teóricos, entonces, Freire sostiene que la pedagogía auténtica se constituye en la horizontalidad dialógica, no en la transmisión vertical. También Castells menciona que la sociedad red convierte la escuela en un nodo más, no en el centro único del saber. Como postura de investigadores, consideramos que la apertura no es una condición espontánea derivada de la tecnología, es una decisión metodológica del docente que se expresa en tareas, en interacciones y en la circulación de los discursos. La alfabetización digital para el aprendizaje transformador, entonces en el diario de campo se da como evidencia un tránsito del aula abierta que genera condiciones para que los estudiantes accedan y evalúen información, lo cual en la red conceptual corresponde a lo que se denomina alfabetización digital. Desde el día 3, el docente enseña a usar motores de búsqueda, evaluar fuentes, navegar bases de datos académicas y distinguir fiabilidad. Esto va mucho más allá de saber usar un dispositivo. Esto implica saber leer, discriminar y decidir en entornos digitales. Esto está alineado con los aportes de área que dice la alfabetización digital como una competencia técnica, informacional y comunicacional. Y también con los postulados de Lancher y de Nobel, las nuevas alfabetizaciones son prácticas sociales situadas, se aprenden en comunidades y tareas auténticas, no como unos manuales. Como postura de investigadores, tenemos aquí como análisis grupal que la alfabetización digital no antecede al proceso pedagógico, sino que emerge del contexto de la interacción mediado por tareas con significado cultural, en consecuencia de la experiencia y requisito para la agencia cognitiva posterior. En esta categoría 4 del aprendizaje activo a la autonomía cognitiva, tenemos entonces el aprendizaje activo. Desde el día 2 el docente promueve el trabajo colaborativo con tabletas. Los estudiantes no solo consumen contenido, sino que también resuelven problemas, comparan estrategias, negocian significados y producen los resultados. Esto conecta directamente con lo que Jonathan menciona como la tecnología como un artefacto cognitivo. El dispositivo no entrega respuestas, el dispositivo permite pensar con él, hacer modelación, contrastación y exploración. En el día 3 y 5 se da una autonomía cognitiva porque está el espacio para la búsqueda guiada con responsabilidad del estudiante, la elaboración de presentaciones sobre matemáticos y el uso de software de simulación para explorar funciones de 3D. Entonces aquí el estudiante se autorregula, formula hipótesis, manipula datos y decide caminos de exploración. La autonomía en un sentido vigotskiano no es ausencia de un guía, sino que es la agencia dentro de un andamiaje que es compartido. La postura del investigador es que la autonomía cognitiva observada no es un estado final, sino un proceso gradual, sostenido en este diseño de experiencias abiertas. Y finalmente, tenemos la última categoría, que es la tecnología como mediadora social y ventana global, es el impacto de la tecnología en la educación. Entonces, la mediación no solamente es instrumental, sino que los estudiantes dialogan, acuerdan, toman decisiones y negocian. Aquí es importante tener presente
que esta posibilidad de abrir el aula al mundo desde la videoconferencia con el experto transforma radicalmente la experiencia porque la escuela deja de ser cerrada y se convierte en un nodo interconectado. La postura del investigador en este momento representa la máxima expresión del enfoque. La tecnología convierte la clase en una comunidad de práctica ampliada donde el saber académico circula entre fronteras institucionales, disciplinares y geográficas. Como reflexiones del uso del software, pues queremos mencionar que las herramientas, los códigos, los memos, las redes permiten pasar de la lectura descriptiva a una interpretación sistemática, identificando patrones y relaciones entre categorías que el software organiza pero no interpreta. La validez del análisis depende del criterio del investigador, el contexto y el sustento teórico, que la triangulación entre citas originales, teoría y visualizaciones evita conclusiones apresuradas y fortalece el rigor del análisis cualitativo. Finalmente, para concluir, el Atlas T nos permite transformar el diario de campo en un conocimiento estructurado, pasando de observaciones dispersas a categorías analíticas que evidencian el impacto de la mediación tecnológica en la práctica docente y el aprendizaje activo, y que el valor no está en el software en sí mismo, sino en su uso pedagógico y reflexivo al organizar citas, crear los mismos, construir las redes que sustentan esas decisiones basadas en evidencias y teorías que se convierten en interpretaciones y reflexiones que se triangulan con los aportes teóricos. Gracias por su atención.